Y si te dijera que tu autoestima no se construye cuando todo va bien, sino cuando estás en el suelo, sin ganas de respirar, y aún así decides quedarte de pie? No es motivación. Es supervivencia emocional. ¿Quién eres cuando nadie te ve y todo dentro de ti grita por rendirse? Caer no te define. Levantarte, sí. ¿Eres tú o solo el reflejo del dolor? Tu peor caída revela tu verdadero poder. Cuando la vida te arranca las máscaras, cuando el suelo parece más cercano que la esperanza, cuando ya no queda nadie que aplauda ni una sola de tus batallas, ahí empieza la verdadera historia. No cuando sonríes frente al espejo, no cuando acumulas logros para alimentar un ego hambriento, no cuando los demás creen que estás bien porque finges con una precisión casi artística. La verdad de quién eres se revela en el eco del vacío, en el susurro de tu voz interior preguntando si vale la pena seguir. Y es ahí, justo ahí, donde nace el primer hilo de lo que realmente llamamos autoestima. Autoestima no es una frase bonita escrita en un post de Instagram. No es un mantra que repites sin creértelo. No es un baño de afirmaciones vacías. Autoestima es sostenerte cuando más caes. Cuando la mente te traiciona, cuando el cuerpo no responde, cuando tu reflejo se convierte en enemigo y ya no puedes confiar ni en tu sombra. Es esa mano invisible que se niega a soltarte aunque tú estés deseando dejarte ir. Y no es fuerza. Es compromiso contigo mismo. Con tu historia. Con tus cicatrices. Porque no hay autoestima real sin primero enfrentar al monstruo que habita en tu silencio. Caer no te define. Y sin embargo, hay quienes hacen de la caída su identidad. Se refugian en el dolor porque el dolor, aunque duela, es familiar. Se aferran al sufrimiento como si fuera una manta vieja que abriga el alma rota. ¿Por qué? Porque lo conocido, por destructivo que sea, da más seguridad que lo incierto. Es más fácil sabotearse que intentar, fallar y volver a empezar. Pero si cada vez que caes decides definirte por esa caída, estás matando una parte de ti que aún quiere luchar. Entonces la pregunta no es si vas a caer, sino quién vas a ser después de hacerlo. El valiente que se levanta con los ojos ardiendo de furia y dignidad, o el prisionero que se encierra en su propia celda de autocompasión. Nadie te rescatará ahí dentro. Nadie bajará a tu abismo para convencerte de que vales la pena. Porque solo tú puedes gritarle a tus ruinas, todavía estoy aquí. Levantarte te define. Pero no como el héroe perfecto que se sacude el polvo con una sonrisa cinematográfica. No. Levantarte se ve sucio. Se ve torpe. Se ve como un intento a medio hacer. Como lágrimas en la madrugada y dudas que muerden. Como caminar con miedo, pero caminar al fin. Y en ese gesto imperfecto, desprolijo, se esconde una belleza brutal, la del alma que se niega a morir en vida. Hay quienes creen que autoestima es amor propio. Pero el amor propio es el resultado, no la causa. La causa es esa elección diaria de no traicionarte. De no mentirte. De no dejarte caer 2 veces por la misma herida. Es mirarte con toda tu sombra y decidir que mereces respeto incluso cuando no te sientes digno. Porque la autoestima no es para cuando te sientes bien contigo. Es especialmente para cuando te odias y aún así no te abandonas. ¿Eres tú o solo el reflejo del dolor? Esa pregunta es un puñal. Porque muchos no saben responderla. Están tan fundidos con el sufrimiento, tan identificados con su trauma, que ya no saben si su personalidad es auténtica o simplemente un mecanismo de defensa. Te construiste sobre heridas. Sobre rechazos. Sobre la necesidad de aprobación. ¿Dónde está la esencia real? ¿Quién eres sin el miedo a no ser suficiente?
¿Qué queda cuando se caen las narrativas que creaste para sobrevivir? Lo más triste no es no saber quién eres. Lo más triste es creer que eres tu dolor, tu abandono, tu rabia, tu historia triste. Pero tú no eres eso. Tú eres quien observa eso. Quien puede transformarlo. Quien puede decidir no repetirlo. El reflejo del dolor no es tu identidad. Es tu llamado. Es la señal de que algo dentro de ti aún arde. Y ese fuego puede consumirte o iluminarte. Tu peor caída revela tu verdadero poder. No cuando sales ileso, sino cuando sales consciente. Cuando tocas fondo y descubres que no era un fin, sino una raíz. Que caer fue una cita con tu verdad más ignorada. Porque nadie toca fondo por error. Se llega ahí cuando todas las formas de evitarse fallaron. Cuando ya no puedes seguir fingiendo. Y justo en ese lugar, donde ya no queda nada que esconder, donde la humillación te rompe el ego, nace algo que no se compra, que no se enseña, que no se finge, la claridad. La claridad de saber que estás solo contigo. Que nadie más puede vivir por ti. Que seguir culpando a otros ya no sirve. Y que solo hay una salida, reconstruirte con lo que queda. Con lo que duele. Con lo que entiendes ahora. Esa es la alquimia. Convertir el barro de tus miserias en la base de tu renacimiento. Y aquí es donde la mente juega sus trampas más finas. Te dirá que ya lo intentaste. Que no puedes más. Que eres débil. Que nadie cambiará. Que es tarde. Te hablará con tu propia voz. Y si no estás atento, creerás que es tu verdad. Pero esa voz no eres tú. Es tu historia de dolor repitiéndose. Es la programación de tu infancia, los gritos que escuchaste, los silencios que te hirieron. ¿Y sabes qué? Puedes hablarle de vuelta. Puedes reescribir la narrativa. No desde la rabia, sino desde la compasión feroz. Esa que no se permite seguir hundida porque sabe que aún hay vida por vivir. Tienes derecho a cambiar tu historia, incluso si nadie más cambia. Tienes derecho a soltar la culpa, la vergüenza, el pasado. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser honesto contigo. Brutalmente honesto. Y desde ahí, paso a paso, hacerte cargo de tu reconstrucción. Hay momentos en los que lo único que te sostiene es el recuerdo de que has sobrevivido antes. Y eso, aunque parezca poco, es mucho. Porque si ya lo hiciste una vez, puedes hacerlo de nuevo. Aunque el cuerpo tiemble. Aunque la voz se quiebre. Aunque nadie lo vea. Tú sí lo sabrás. Y eso basta. Porque cada acto invisible de resistencia interna vale más que 1000 gestos públicos de éxito falso. No estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para ser real. Para vivir con profundidad. Para permitirte sentir lo que sea que necesites sentir, sin perderte en ello. Sostenerte cuando más caes no es una consigna. Es un ritual. El más íntimo. El más importante. El que no necesita testigos, porque el alma ya lo sabe. Tu valor no depende de cuántas veces caigas, sino de cuántas veces decidas no renunciar a ti mismo. Y cuando decidas no renunciar a ti mismo, descubrirás una verdad que escapa a la lógica, que a veces no necesitas levantarte de inmediato. Que sostenerse, en sus formas más crudas, también puede significar simplemente no soltarte. No rendirte. No apagar tu llama. Porque hay días en que levantarse es demasiado. Y eso no te hace menos fuerte. Te hace humano. Esos momentos en los que solo puedes quedarte en silencio, sintiendo el peso del mundo en el pecho, sin buscar consuelo ni escape, también cuentan.
Porque quedarte contigo ahí, cuando ni tú mismo te soportas, es una forma de lealtad profunda. Una forma de decir, no sé cómo salir de esto, pero no me voy a abandonar. Ahí nace la dignidad emocional. No en el éxito, sino en la persistencia invisible. Y sin embargo, nos enseñaron que la caída es vergüenza. Que hay que esconderla. Que hay que maquillarla con frases motivacionales, con fotos falsas de superación, con sonrisas huecas. Nos enseñaron a huir de la tristeza como si fuera una peste. Como si no fuera parte esencial de la existencia. Pero la caída no es el enemigo. El enemigo es la desconexión con uno mismo. Ese momento en que por querer parecer fuerte, nos alejamos de lo que sentimos. Y en esa desconexión se gesta el caos. Porque lo que no se expresa, se deforma. Lo que se reprime, enferma. Y entonces, lo que parecía una simple herida emocional, se convierte en un patrón de destrucción. En adicciones. En relaciones tóxicas. En sabotajes. En ansiedad que no se explica. En ira acumulada. En una vida sin sentido. Porque los patrones destructivos no aparecen de la nada. Son la consecuencia de una autoestima construida sobre cenizas. Sobre la necesidad de validación. Sobre el miedo al rechazo. Sobre el terror de no ser amado si uno se muestra tal como es. Por eso repetimos. Por eso buscamos inconscientemente situaciones que confirmen nuestra herida. Porque lo conocido duele, pero tranquiliza. Porque preferimos el sufrimiento familiar a la incertidumbre de la transformación. Y así nos perdemos. Nos alejamos de nuestra esencia. De esa parte que aún cree que merecemos algo mejor. ¿Y cómo se rompe ese ciclo? Primero, dejándolo de negar. Llamando al dolor por su nombre. Mirándolo de frente, sin adornos. Sin excusas. Sin querer maquillarlo. El dolor necesita ser escuchado, no eliminado. Solo entonces empieza a transformarse. Pero cuidado, porque el proceso de escucharte puede doler más que el silencio que venías cargando. Porque lo que sale cuando uno se escucha no siempre es bonito. A veces es rencor. A veces es odio. A veces es una verdad que preferías no ver, que tú mismo has permitido muchas de las cosas que te destruyen. Y no porque seas débil, sino porque no sabías cómo cuidarte mejor. Porque nadie te enseñó. Porque sobreviviste como pudiste. Y esa revelación, aunque brutal, es el primer acto de amor propio real, asumir responsabilidad. No culpa. Responsabilidad. La diferencia es clave. La culpa paraliza. La responsabilidad libera. Cuando dejas de esperar que alguien más te rescate, empiezas a rescatarte tú. Y ese es el inicio de todo. No un milagro externo. No una señal divina. Tú. Decidiendo que ya no vas a traicionarte. Y no esperes aplausos. No esperes reconocimiento. Porque en este camino de reconstruirte desde tus ruinas, muchas veces estarás solo. No porque los demás no te quieran, sino porque este proceso es profundamente personal. Nadie puede sostener tu mente como tú. Nadie puede luchar tus batallas internas. Habrá momentos en los que parecerás frío, distante, incomprensible. Porque mientras el mundo sigue girando con su superficialidad, tú estarás sumergido en una guerra silenciosa por recuperar tu alma. Y eso asusta. Porque no hay máscaras que sirvan. No hay mentiras que se sostengan. Solo tú, frente a ti. Y ese es el encuentro más difícil de todos. Pero también es el más necesario.
Porque ahí descubres una fuerza que no depende de nada externo. Una estabilidad que no se tambalea con la opinión de los demás. Una voz que ya no suplica amor, sino que lo ofrece desde la abundancia interna. No por necesidad, sino por plenitud. Y eso es libertad emocional. La libertad de no tener que ser otro para ser querido. La libertad de no mendigar presencia. De no aceptar migajas. De no repetir vínculos que solo reafirman tu herida. Porque cuando empiezas a sostenerte desde dentro, lo que toleras cambia. Lo que eliges cambia. Ya no buscas que te completen. Buscas compartir tu plenitud. Ya no reaccionas desde el miedo. Respondes desde la conciencia. Y esa es la verdadera victoria. Pero no llegas ahí sin atravesar tus infiernos. Sin abrir la caja de todo lo que evitaste sentir. De todo lo que guardaste para después. Porque la mente almacena cada herida no resuelta como una bomba latente. Y un día, explota. En forma de depresión. De insomnio. De vacío. De relaciones que te sangran. De decisiones que no entiendes por qué tomas. Y por eso, sostenerte cuando más caes es el acto más radical de sanación. No porque impida el dolor, sino porque lo convierte en semilla. En maestro. En impulso. Aprender a sostenerte no es no sentir. Es permitirte sentirlo todo, sin destruirte en el proceso. Es desarrollar la capacidad de contener tu mundo interno sin volverte su prisionero. Y en ese sostener, empiezas a entender algo que nadie te dice, que sanar no es volver a ser el de antes. Es convertirte en alguien que jamás habías sido. Más auténtico. Más honesto. Más despierto. Sanar no es olvidar. Es recordar sin que duela. Es mirar atrás sin querer volver. Es agradecer incluso por lo que te rompió, porque ahora entiendes que esa ruptura era necesaria. Era la única forma de despertar. Y eso cambia todo. Porque dejas de vivir como víctima. Dejas de esperar que algo externo te salve. Y empiezas a ser el arquitecto de tu realidad emocional. No desde el control. Desde la responsabilidad amorosa. Desde la voluntad firme de dejar de repetir lo que te mata. Y aquí, tal vez por primera vez, nace la verdadera autoestima. No como un concepto. No como una teoría. Como una experiencia interna profunda. Como una certeza silenciosa, estoy conmigo. Aunque nadie más lo esté. Aunque todo se derrumbe. Estoy conmigo. Y desde ahí, lo demás empieza a alinearse. No mágicamente. No sin esfuerzo. Pero sí con sentido. Porque ya no necesitas convencer al mundo de que vales. Ya lo sabes. Y ese saber, esa verdad interna que no depende de la validación ajena, te libera. Te transforma. Te empodera. Entonces, sí, caer no te define. Pero levantarte te convierte en creador de tu destino. Y ese destino no tiene por qué ser perfecto. Solo tiene que ser verdadero. Tuyo. Elegido. No heredado. No impuesto. No condicionado por viejas heridas. Tuyo. Con cada caída, más consciente. Con cada herida, más sabio. Con cada pérdida, más lleno. Porque en la profundidad del vacío, encontraste tu esencia. Y eso es más valioso que cualquier éxito. Y sí, encontrar tu esencia duele. Porque para llegar ahí, primero tuviste que renunciar a todo lo que creías ser.
Tuviste que permitir que muriera la versión de ti que se sostenía por miedo, por deber, por costumbre. La muerte del falso yo no es poética, es brutal. Es perder amistades que ya no vibran contigo. Es separarte de ambientes donde ya no encajas. Es escuchar en tu mente los gritos de quienes te acusan de haberte alejado, de haberte convertido en otro. Y es cierto, ya no eres el mismo. Has empezado a despertar. Has empezado a dejar de vivir para encajar. Ahora vives para ser. Y eso, aunque asuste, también enciende. Porque sostenerte cuando más caes no es solo resistir, es nacer de nuevo. No físicamente, psicológica y emocionalmente. Es como abrir los ojos por primera vez y darte cuenta de que estuviste dormido. Que creías elegir, pero en realidad reaccionabas. Que creías amarte, pero solo te tolerabas. Que creías saber quién eras, pero solo te habías adaptado. El despertar es doloroso, porque exige que asumas que viviste muchos años desde el automático, desde la supervivencia. Y cuando esa conciencia llega, no puedes seguir igual. Aunque quieras, no puedes. Porque algo dentro de ti cambió de raíz. Se activó. Y aunque aún no sepas cómo vivir desde ahí, ya no puedes volver atrás. Entonces viene la transición. Ese terreno intermedio donde ya no eres quien eras, pero aún no sabes quién serás. Es el momento más inestable, más incierto, más tentador para rendirse. Pero también el más fértil. Aquí es donde se planta la semilla de la transformación real. No necesitas tener claridad total. Solo necesitas la voluntad de no traicionarte otra vez. Eso basta. La dirección se irá revelando sola si cada paso lo das desde la autenticidad. Desde la coherencia interna. Desde la firme decisión de no volver a anestesiar tu alma para pertenecer. Y en este terreno tan incierto, empiezas a reconstruir tu diálogo interno. Palabra por palabra. Pensamiento por pensamiento. Porque entiendes que nadie te habló con más crueldad que tú mismo. Que esa voz que te decía no puedes, no vales, eres demasiado, eres poco, no era tuya. Era la voz heredada de las críticas, del abandono, del juicio. Y la buena noticia es que esa voz puede reprogramarse. No de un día para otro. No mágicamente. Pero sí con conciencia. Cada vez que esa voz aparezca, puedes detenerla. Puedes cuestionarla. Puedes hablarle desde tu parte más adulta, más compasiva, más sabia. Porque ya no eres ese niño que no tenía herramientas. Hoy sí las tienes. Y eso cambia todo. Entonces, empieza la reprogramación. No como un truco de autoayuda. Como una revolución interna. Eliges palabras que te cuiden. Pensamientos que te fortalezcan. Emociones que no reprimes, pero que ya no gobiernan tus decisiones. Empiezas a darte permiso para equivocarte sin autoaniquilarte. Para descansar sin sentir culpa. Para decir no sin miedo al rechazo. Para decir sí a lo que sí mereces, aunque antes no supieras cómo recibirlo. Porque cada acto de autocuidado se convierte en una prueba tangible de amor propio. No desde lo superficial, sino desde lo vital. Y lentamente, lo imposible empieza a parecer posible. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas correr detrás de logros para sentirte válido. Ya no mendigas atención, ni afecto, ni presencia. Ya no construyes vínculos desde el vacío. Porque ya no estás vacío. Estás lleno de ti. Y aunque a veces tambalees, aunque haya recaídas, aunque la sombra vuelva a tocarte, ahora sabes que no estás solo. Estás contigo. Y contigo es suficiente.
Entonces, en medio de todo este renacimiento, te das cuenta de algo revelador: tu autoestima no es lo que piensas de ti cuando todo está bien. Es lo que haces por ti cuando todo va mal. Es cómo te hablas cuando fallas. Es cómo te tratas cuando el mundo te abandona. Es lo que eliges cuando estás frente al abismo. Es sostenerte cuando más caes. No es una frase bonita. Es una forma de vivir. Y no cualquiera la elige. Porque exige coraje. Exige atravesar el infierno interno sin garantías. Exige mirar tus partes más feas sin escapar. Pero quien lo hace, no solo se transforma, se libera. Y esa libertad, ese estado interno donde ya no dependes de nada para sentirte valioso, no se compra. Se conquista. Día a día. Decisión tras decisión. Lágrima tras lágrima. Honestidad tras honestidad. Y sí, a veces caerás de nuevo. Pero ya no caerás igual. Porque sabrás cómo volver. Porque sabrás que incluso en la oscuridad más densa, tú sigues ahí. Respirando. Viviendo. Sintiendo. Y eso, aunque parezca poco, es todo. Porque ahora lo sabes, autoestima es sostenerte cuando más caes. Cuando ya nadie cree. Cuando tú mismo dudas. Cuando solo queda fe ciega en que algo dentro de ti es más fuerte que todo lo que duele. Esa fe no se enseña. Se vive. Se forja. Se siente en la médula. Y quien ha sentido eso, jamás vuelve a ser el mismo. Y sí, jamás vuelves a ser el mismo. Porque ya no buscas salvarte en los demás. Ya no te arrastras por amor. Ya no callas para que te acepten. Ya no negocias tu dignidad por compañía. Porque te encontraste a ti mismo en la peor de tus caídas. Y ahí, te gustaste. Aunque estuvieras hecho pedazos. Aunque no brillara nada. Aunque solo hubiera ruinas. Ahí descubriste que aún roto, eras digno. Que aún quebrado, había belleza. Que aún temblando, podías sostenerte. Y eso lo cambia todo. Porque ya no construyes para demostrar. Construyes porque mereces. Ya no te comparas. Ya no te saboteas. Ya no repites el ciclo de elegir lo que te duele solo porque lo reconoces. Ya no te eliges desde la herida. Te eliges desde la conciencia. Desde la verdad. Desde esa parte tuya que al fin despertó. Esa que dice, basta. Esa que dice, hasta aquí. Esa que dice, ahora sí, yo. Pero cuidado. No creas que esto te convierte en alguien invulnerable. No. La autoestima real no te hace impenetrable. Te hace más humano. Te hace llorar sin vergüenza. Pedir ayuda sin culpa. Decir me duele sin miedo a parecer débil. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas estar dispuesto a no traicionarte más. A no callarte más. A no desconectarte más. La valentía no está en ser perfecto. Está en estar presente. Aunque duela. Aunque incomode. Aunque asuste. Porque el miedo nunca se va del todo. Solo aprende a caminar detrás de ti. Ya no decide. Ya no domina. Porque tú vas al frente. Y eso se siente como poder. Un poder silencioso, humilde, sólido. Un poder que no necesita gritar ni impresionar. Solo existir. Solo habitarte con coherencia. Con respeto. Con compromiso. Y en ese poder llega la verdadera paz. No una paz falsa, de esas que se fabrican con negación o espiritualidad superficial.
Una paz que convive con la tormenta. Que no necesita que todo esté bien para estar en calma. Una paz que dice, esto también pasará, pero mientras tanto, estoy aquí. Conmigo. Para mí. Entero, aunque hecho pedazos. Entonces, sin darte cuenta, empiezas a atraer distinto. Personas que ya no vibran con tu antigua herida se alejan. Algunas se irán sin despedirse. Otras te culparán de haber cambiado. Y tú, desde tu nuevo centro, ya no te arrodillarás para que se queden. Porque entendiste que no pierdes a nadie cuando te eliges. Solo se alejan los que no sabían estar con quien ya no se rompe por todo. Y ahí, por fin, puedes mirar atrás con gratitud. Gratitud por haber caído. Por haber tocado fondo. Por haberte sentido perdido. Porque sin eso, jamás habrías despertado. Jamás habrías conocido esta nueva versión tuya. La versión que no se vende, no se esconde, no se disculpa por ser. La versión que no necesita que lo entiendan todos, solo necesita no volver a abandonarse a sí misma. Ahora lo ves. El dolor fue el maestro. La caída fue el portal. El vacío fue la matriz de tu renacimiento. Y sostenerte en medio de eso fue el acto más sagrado de tu vida. Porque cuando ya no tenías nada, te tuviste a ti. Y ese vínculo es inquebrantable. Y desde ahí, desde ese amor radical contigo, puedes amar distinto. No desde la necesidad. Desde la elección. Desde la verdad. Desde la libertad. Puedes construir una vida que no esté diseñada para impresionar, sino para nutrir. Puedes caminar lento, pero firme. Puedes crear, puedes fallar, puedes volver a empezar. Porque ya sabes quién eres. Y eso, nadie puede arrebatártelo. Entonces, cuando alguien te pregunte qué es autoestima, ya no repetirás frases vacías. Dirás, desde tu alma, desde tu carne, autoestima es sostenerte cuando más caes. Es no soltar tu mano en el peor de tus infiernos. Es abrazarte cuando más te odias. Es confiar en ti cuando nadie más lo hace. Es reconstruirte, aunque solo queden cenizas. Y eso, querido espectador, no se aprende en libros. Se vive. Se sangra. Se encarna. Así que ahora, mírate. Mírate con los ojos nuevos de quien ha atravesado el fuego. Mírate con respeto. No por lo que has logrado. Por lo que has sobrevivido. Mírate y pregúntate, ¿me estoy sosteniendo o me estoy soltando de nuevo? ¿Estoy amándome o estoy repitiendo? Y si la respuesta duele, no te escondas. Quédate. Respira. No te juzgues. Solo sigue. Porque si caíste, aún puedes levantarte. Y si te levantas, que esta vez sea para no olvidarte más. Porque caer no te define. Levantarte, sí. ¿Eres tú o solo el reflejo del dolor? Hoy puedes elegir.